Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, sean bienvenidos a ¿Qué pasa con Luocha? Como saben, actualmente Luocha es un personaje del evento imaginario, healer, que es un gran aporte al equipo. Pero aquí no voy a hablar de si Luocha es bueno, malo, si esto, lo otro, no es una guía, sino que voy a decir qué pasó con Luocha desde que vino. Y bueno gente, he estado viendo que muchos hablan que Archero va a ser mala, que esto, que no es lo que parece. Miren, yo voy a esperar al banner. Yo creo que 5 días después del banner voy a dar mi opinión de Archero. Así que bueno gente, siguiendo con esto. Luocha, como dije, es un personaje del evento imaginario vía de la abundancia. Pero Luocha ha tenido un crecimiento de mejor a peor, porque hubo un tiempo donde era el mejor healer, vos lo llevabas y decías, este cuate me aporta. Este cuate es Jesucristo. Pero con el tiempo todos vimos que Luocha no es lo que parece. Al punto en que bajó de tier S a tier, creo que A está. Sí, creo que en A, porque bueno, no importa. Gente, viendo esto, Luocha ha tenido muchos rivales, como fue el caso de Lynx, que Lynx C4 es mejor que Luocha, por mucho, gente. Y Natasha, la verdad es que es waifu, es mommy, tiene buen diseño, pero no le hace nada a Luocha. Y es que la desventaja de Luocha, gente, es que solo nos aporta una cosa: healer, y también que los enemigos no se pueden revivir. Lo cual no nos sirve demasiado. Bueno, el de los enemigos que no se pueden revivir sí nos sirve. Pero es que con el tiempo salió Fushan. Todos dijimos, es Fushan, bla bla bla. Muchos pensaban de que Fushan no iba a ser buena. Dijeron, voy a tirar por el Invivitor, Fushan no es buena. Y miren gente, el Invivitor en tier A, en tier S. Mi Fushan en tier S Plus. Así que los que dijeron que Fushan era mala en ese tiempo, pues les digo que están más equivocados que yo cuando hago una tarea matemática. Así que bueno, Luocha, como dije, ya voy hablando mucho de este tiempo. Pero después de que salió nuestra querida Fushan, salió lo que sería Kuko. Humilla Luocha, gente. Sí, el killing de Luocha es mayor y da más aporte. Pero Kuko, ¿qué nos da? Ataque, recarga de energía, es loli. Mierda, el FBI imagen. Que diga, ¿qué importa? Es loli. Encima es mujer, que bueno, esto tiene un gran aporte. Porque Luocha, al ser juzgando, o en este caso vato, es lo que digamos no es muy tirado por lo que serían la comunidad masculina. La femenina creo que sí le va a tirar por gusto. Y bueno gente, siguiendo con esto, Luocha yo diría que solo supera a Kuko si es C4. Pero ni así la supera, porque C4 lo único que nos aporta es, creo que ataque nos da a cambio de curarnos. O sea, necesitas constelaciones para mejorar a tu Luocha. Y Kuko solo con una ultimate que dice, Akuma, no sé qué. Ella te porta ataque, recarga energía, encima te cura. O sea, es mejor. Y sí, Luocha, como sabemos, él solo depende que los enemigos, que el aliado ataque para ellos curarlos. Mientras que Kuko depende que tienen una ultimate para curarlos. O en este caso, la habilidad básica. Igual Luocha. Y Luocha tiene un talento que si un enemigo está bajo de vida, él vendrá, les va a curar. Y Kuko tiene otro talento que es diferente. Así que bueno gente, en resumen, ¿Luocha es malo o es bueno? Aunque voy a seguir hablando de él. En resumen, no es malo, pero hay mejores opciones, como sería el caso de Fushan, Kuko. Y se dice que Fushan va a regresar en la 2.2 junto a Robbie. Así que bueno, preparen sus cabezas, esas nalguitas, gente. Se me estaba olvidando hablar de gente, casi se me olvida. Salió Aventury, o bueno, va a salir Aventury. Como sabemos, Aventury es una Fushan, pero juzgando, hijo de su verdura madre, que me cae mal. Entonces, por eso sé que nuestro querido Aventury es una Fushan, pero diferente, ya que él va a funcionar con defensa. Cuando lo golpeen tendrá un escudo y ahí va a generar lo que sería un ataque adicional de elemento. Creo que era imaginario el pisado, no me acuerdo, gente, ya se me olvidó. Sí, no le he estado tomando mucha importancia a Aventury porque, la neta, yo voy a hacerle skip, ni me importa ese vato. Así que bueno, la historia de Luocha nos remonta a la primera vez que lo vimos. Fue lo que sería Lufu, donde creo que se dice. Aquí va a estar apareciendo el nombre por si a moscas porque no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo, pero es difícil de pronunciar. Lushun, algo así. Donde aquí conocemos a Tingyun. Pero la aventura no inició hasta que vimos a Luocha junto a Shushan. Él estaba acompañado de lo que sería
Está acompañando que sería Dangen lo encontró junto a Fushuan, lo ayudó a combatir, se dieron unos sus combates, unos espadazos allí. Después de esto, él siguió la historia como si nada, dijo, bueno, vamos a luchar. Aquí se convirtió en Inhibitor, pero podemos ver una escena final antes de todo, que Ginryu tenía algo relacionado a él. Y en la misión legendaria de Ginryu podemos ver a lo que sería Luocha hablando con el general, y el general lo considera un crimen por la abundancia. Como sabemos, la abundancia es esta cosa de que se convierte en un monstruo. Así que bueno, gente, yo diría que Luocha envejeció un poco mal. Sí, apenas estamos en la 2.1, pero él llegó como en la 1.5. Aquí va a estar apareciendo el banner, gente. O sea, miren, gente, sí le sé un poco a Luocha, pero la neta ni yo mismo me acuerdo de algunos detalles, así que si se me olvida, perdón. Así que en conclusión general, si no tienes buen healer, tira por Luocha y no por lo que sería Acheron, porque Acheron no es lo que parece a simple vista. Te la pintan, como te digo, muy buena, pero no es tanto, gente. Es lo que he visto hablando muchos creadores de esto, que nuestra querida Archer no es lo que parece, que es esto, el otro. Y por lo que estoy viendo es muy cono dependiente. Ah, gente, hablando de esto, recuerda que en el video dije que quiero hacer un video de qué personajes van C1, E2, o E1 y cono, o solo cono. Lo voy a estar haciendo lo que sería en esta semana. Voy a intentarlo, gente. Así que bueno, en resumen, tira por lo que te gusta, pero en mi opinión personal no te recomiendo a Luocha. Si tienes una Lynx, ya te lo haces, una Lynx y una Natasha. Te recomiendo esperar a lo que sería nuestro querido Aventuri, lo que sería mi querida Fushuan, o incluso Kuko, que es la mejor opción si necesitas un buen healer. Así que bueno, gente, esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el video. Dejen su like, suscríbanse, comenten y díganme qué piensan de esta nueva sección. ¿Qué pasa con este personaje? Sí, esto ya lo hizo el creador Game Chill, para el que se lo pregunte. No voy a decir aquí que es mi idea original, porque no lo es. Así que bueno, adiós.